Muy buenas noches. El grupo Marcos Escudero va a tratar un tema interesante, conflictivo para toda la economía nacional, el Estado o la situación de las empresas del Estado. Para ello vamos a tratar de responder a algunas preguntas como ¿qué buscan los gobiernos con la creación de las empresas estatales? ¿Qué criterios orientan al Estado? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿En qué situación se encuentran las empresas públicas y qué lecciones podemos aprender? Tienen la posibilidad de comentar, preguntar, ampliar, pueden pedir la palabra. Rolando Garnica pidió la palabra. Simplemente quiero indicar es de que no puede haber empresa pública que gane dinero por esencia. Esta percepción debe quedar clara para todos nosotros. No es problema de quien maneja, no es problema del chef, es problema de la receta. Esto simplemente quiero indicar. Gracias. Mientras se animan, voy a hacer un comentario a propósito del ingenio azucarero de San Buenaventura, en el Alto Beni. En CBF se hicieron los estudios para instalar un ingenio azucarero en el norte de La Paz. Y eso después pasó a Cordepaz, para que Cordepaz haga ese ingenio, haga los estudios para instalar un ingenio en el Alto Beni, a la altura de San Buenaventura. Todos los estudios señalaban que era imposible hacer un ingenio azucarero en la zona de San Buenaventura. Era zona muy húmeda, la caña era muy gruesa, el contenido de agua en la caña era altísimo, el costo de extraer el azúcar de esa caña era imposible de rentabilizar y por eso se desechó la idea de instalar un ingenio azucarero en San Buenaventura. Sin embargo, igual hicieron el ingenio azucarero y invirtieron 380 millones de dólares para algo que sabían que no iba a dar, porque no iba a dar, no podía dar. Entonces, el interés era invertir para seguramente recibir comisiones, no era para producir azúcar. Y es obvio que hoy esté parado el ingenio porque no hay materia prima. Casualmente fui a Rurrenabaque, que está al frente de Buenaventura, y como yo había trabajado en el ingenio azucarero de Guavirá, conocí el tema del azúcar. Y fui a San Buenaventura, me acerqué a la planta, hermosa planta, unas máquinas cosechadoras, unas sembradoras, unas plantas, unos equipos industriales hermosísimos, totalmente parados. Entonces llamo al jefe de Relaciones Industriales para decirle, quiero hablar con el gerente de la planta para comentarle la experiencia azucarera que tengo, a ver si le puede servir. Y el gerente me hace decir que no me puede recibir porque no he pedido audiencia. Bueno, entonces con el ingeniero que era de Relaciones Industriales que estaba ahí, le digo, oye, ¿y esta planta que está parada está siendo cuidada bajo un proceso de hibernación? ¿Hibernación? ¿Qué es hibernación? Es un proceso en el cual se cuidan las máquinas que van a estar paradas para que no se oxiden, no se destruyan, etcétera, etcétera. No estamos haciendo nada. Entonces, esa planta se paró y se paró y no va a volver a arrancar porque ya la maquinaria debe estar destruida. Entonces, hay un concepto de corrupción en la idea básica de instalar la planta, en este caso específico del ingenio azucarero de San Buenaventura. Le voy a dar la palabra a Walter Guevara. Unas pequeñas observaciones rápidas culminan con una pregunta. El diagnóstico está clarísimo, el pronóstico también. El diagnóstico es que recursos públicos se invierten en promover apoyo político. No es un tema psicológico, psiquiátrico, de que Arce Catacora cree las mentiras que dice. Sabe muy bien que está mintiendo y por qué lo está haciendo.
es para promover apoyo político. El pronóstico inevitable está clarísimo. Un día se va a acabar la plata y no es dentro de mucho tiempo. El país va a entrar en quiebra, será un default. ¿Será que están confiados que los chinos los van a salvar y a qué costo, no? Entonces, estando claro el diagnóstico y el pronóstico, las soluciones también son clarísimas. Del punto de vista estrictamente económico, no es física cuántica, ¿no? Hay que eliminar las empresas deficitarias, hay que privatizar las empresas que puedan bien interesar a los inversores privados, hay que atraer capital externo, todo lo que no quiere hacer este gobierno, porque nada de eso es parte de su modelo que consiste en usar recursos públicos para generar apoyo político. Entonces está claro el diagnóstico, está claro el pronóstico, está claro qué es lo que hay que hacer. La pregunta que yo tengo para Diego y para el presentador que ha sido excelente es cómo hacerlo, ¿ya? ¿Qué hacer? Está clarísimo, o sea, no es física cuántica, ¿no ves? Es obvio, sobre todo por la claridad de este modelo, su esqueleto no es sutil, es groseramente encaminado a generar apoyo político, punto. Y la retórica dice que estamos en una industrialización bárbara, que hay sustitución de importaciones bárbaras, que el futuro es maravilloso, etcétera, pero no. Está muy claro, incluso para un niño, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo? El problema es cómo salimos de este hueco. Gracias. Roberto Lacerna, por favor. Quería preguntarle a Julio, ¿qué nos puede decir de dos empresas que absorbieron una gran cantidad de inversión y de expectativas de exportación, que son la de fertilizantes en Bulo Bulo y el Mutún, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de esas dos empresas que se supone deberían tener un gran mercado de inversión porque tienen una gran capacidad, en fin? ¿Cuál es su estado actual y qué perspectivas tienen esas dos empresas de acuerdo a lo que has planteado? Y una observación que me parece también interesante es, no sé si está en la parte del presupuesto de las empresas, pero lo evidente es que este gobierno gasta muchísimo dinero en publicidad. Y hace unos días salió uno de las encuestas de Diagnosis que preguntaba la gente creía, cómo percibía el estado de la industrialización del litio. Y es muy clara la correlación entre quienes creen la propaganda que está haciendo y el apoyo político al gobierno. O sea, prácticamente el 30% que apoya al MAS creen fielmente su propaganda, están seguros que el Mutum está produciendo, que Bulo Bulo es una planta exitosa, que el litio nos va a sacar de la pobreza, que está llevando litio y nuevas baterías, ya que están produciendo baterías y que con ellas están funcionando todos los vehículos eléctricos del mundo, más o menos. Es una parte del presupuesto estatal muy importante, la de la publicidad y la propaganda, asentada precisamente en hacer que la gente crea que estas plantas funcionan. Yo no sé si has echado un poco de pluma sobre este tema, Julio. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Roberto. Bonnie. Gracias. Simplemente todo lo que se expone, inclusive desde en términos económicos, lo que es el PIB y todo aquello, y el análisis que se hace ahora, pedirle a Julio tal vez que a futuro se considere el costo-beneficio, y yo considero más que beneficio daño ambiental, porque todas estas actividades de las que se están hablando tienen un costo ambiental y nunca se considera. Es muy difícil valorar, darle un valor al daño ambiental. Sin embargo, hay que tratar porque las consecuencias son nefastas, ¿no es cierto? Estamos viendo la contaminación de ríos por otras actividades, ya sean lícitas o ilícitas de minería o de mismas empresas del Estado. Entonces, cuando se ve lo que es
el déficit, el daño, las quiebras que hay, pero darle ese valor, porque se tiene que restituir en algún momento, se tiene que mitigar, pero considerar el tema ambiental, ignorar en toda la temática el tema ambiental, creo que es hacernos con mayor profundidad un harakiri. No sé si hay una forma de considerar el tema del costo ambiental. Eso es, gracias. Muy bien, Bonnie. ¿Existe el método de evaluación de proyectos económicos, sociales y medioambientales? O sea, se puede medir. Por favor, Freddy Camacho. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más o menos inocente, ¿no? ¿Por qué son tan populares las políticas de nacionalización? ¿Y por qué son tan impopulares las políticas privatizadoras? Nadie gana elecciones diciendo que va a privatizar. El 85, yo creo que la gente se sintió aliviada de que Banzer no fuera presidente y fuera Víctor Paz Estenssoro, porque pensaron que Paz Estenssoro jamás iba a ser el 21060, ¿no? Entonces, es lo mismo. Gonzalo Sánchez de Lozada tenía claridad, también como dice Walter Guevara, es claro, no es física cuántica, tenía claro lo que había que hacer, pero disfrazó la cosa diciendo la capitalización, nos vamos a asociar, ¿no? Entonces, para mí hay algo de fondo, ¿no? Que ha hecho que la nacionalización o la política de nacionalización sea vista como algo patriótico, algo bueno, algo positivo, algo a apoyar. En cambio, la política privatizadora o la política contraria es más bien totalmente impopular. Nadie gana elecciones con un discurso como el que haría el Walter Guevara, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para nuestros, no es estrictamente económica, pero ese es para mí clave resolver ese tema, ¿no? Si queremos cambiar el modelo económico. Quizás sea necesario, no sé si alguien ha hecho una evaluación, como dice Bolívar, costo-beneficio, pero en términos económicos de lo que significó la nacionalización de las minas, producto de la revolución del 52, como negocio esa nacionalización, ¿ganamos o perdimos? De repente por ahí va una de las pistas para una respuesta a mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Freddy. Gonzalo Flores. Yo creo que aquí hay una desorientación terrible. O sea, el tema de las empresas estatales no puede juzgarse por si en este ejercicio les fue bien o si hubo un gobierno donde alguna vez hubo 1, 2 o 5 empresas que lo hicieron muy bien. No ese es el punto. El punto principal es que la existencia de las empresas estatales contradice la evolución natural de las sociedades. ¿Qué respondes a las preguntas y comentarios que se han planteado? Sí, gracias. Es cierto, o sea, yo nunca he sido radical en el tema de que el Estado sea un mal administrador de empresas. Creo hay muchos ejemplos, pero los ejemplos parece que estuvieran en otro planeta, ¿no? Y estuvieran en Finlandia y estuvieran en Holanda y son tan diferentes a nosotros que dijéramos es algo que tal vez en Latinoamérica no va a pasar. No digo Bolivia, digo Latinoamérica no va a pasar. Y decía una de las personas, es que las empresas no tienen como objetivo tener utilidades, es lo que acabo de escuchar. La ley 466, que es de empresas públicas creadas por el gobierno del MAS y que ha sido replicada en un libro del ex vicepresidente Álvaro García Linera, decía lo siguiente: las empresas públicas tienen como objetivo, las que van a crear y han creado como 20 o 25, generar excedentes para poder aplicarlas en políticas públicas, sociales, que van a pagar los bonos
y que van a ser hospitales y que van a ser escuelas. Lastimosamente, estos excedentes nunca han llegado. Es más, lo que han hecho en estos años y ahora no pueden hacer, y por eso le van a agarrar la olla de la gestora pública porque no tienen dónde más, era, vamos a pagarle el bono Juancito Pinto en estos meses, próximo mes, y decían, ¿qué hacemos? Porque la ley decía que los excedentes, nunca hubieron excedentes. Entonces decían, ¿de quién tenemos liquidez? Y yo me encargo de lo que estoy diciendo ahora. Han creado decretos para que mi teleférico, por ejemplo, le dé 400 millones de bolivianos de su liquidez, no de su ganancia, de su liquidez para el bono Juancito Pinto. 400 millones de bolivianos de AB, de un préstamo que tenían, de un préstamo del gobierno chino, que tenían, no es una ganancia, no era un excedente. ¿Para qué? Para pagar otro bono. Es lo que han hecho por decreto. Decían, las siguientes empresas van a dar. Los que sí daban de sus excedentes, obviamente, eran YPFB, Entel y pare de contar, no había más. ¿Qué tenemos que hacer para completar de pagar los bonos? Tenemos que revisar quiénes tienen liquidez. Y por eso cada vez están más complicados para pagar los bonos. O sea, cada vez nos estamos volviendo más Argentina, porque Argentina creó tantos bonos que ya no tienen dónde sacar. Y estamos en lo mismo. Entonces comenzamos a hacer eso y van a tener que comenzar a sacar de la olla de la gestora pública. Eso es lo que está pasando. Ellos han dicho del excedente. No, no hay excedente. Ellos han dicho que ha pasado eso. Ahora, que hay un concepto que digan que las empresas públicas no siempre tienen otros motivos. Bueno, el motivo que ha tenido nuestro país en estos años ha sido generar empleo. Puede ser social. Y ahí está. En el tema del Mutum, que me dijeron cómo está, sí, el año 2022, después de, 18 años, más o menos, han tenido utilidad. Después de 18 años, porque en todos los años, desde el 2007 que ha sido creado hasta el 2021, han tenido pérdidas. Y obviamente, por supuesto, tienen una pérdida acumulada de 40 millones de bolivianos, ¿no? Imagínense una empresa tan grande que podría ser, tiene una pérdida de 40 millones de bolivianos, que es nada. Deberíamos tener una empresa enorme y grande, pero es muy pequeña, lastimosamente. Es muy pequeña esta empresa, no han hecho mucho en ella. Sí, han tenido pérdidas consecutivas todos los años y solamente el año 2022 han tenido. Pero su ROE, que es el indicador que te dice cuánto tienes, de 0,7%. Es decir, como están las cosas, en los próximos años tu rentabilidad va a ser de menos del 1%. ¿Vas a seguir con eso? Ya es que se llama tu problema, ¿no? ¿Por qué es más atrayente la nacionalización? Por supuesto, pues, o sea, eso está en la vista de todos. La nacionalización, la creación de empresas públicas, siempre va a ser más atrayente que una privatización, porque da empleo, porque crea corrupción, porque todos vamos a tener pega porque le van a dar el mejor proyecto a mi amigo de mi primo y todos vamos a estar. Y porque vamos a ser 500,000 empleados públicos, vamos a seguir siendo. O sea, esa es la realidad. Porque si hubiera una privatización, por supuesto que no sería así. O sea, nunca pasaría eso. Tendríamos que
ser eficientes, ya no seríamos tantos trabajando y tendríamos que contratar al mejor proveedor, no al que dé mejor comisión ni a los que sean más amigos. Eso siempre va a pasar. Esa es, yo creo, la realidad de nuestra hermana República de Argentina y se parece mucho a la nuestra. Eso es cierto. Lo que ha dicho Diego está a todas luces. Es un clientelismo total. Están las pegas y están los contratos. Y eso no te ofrece de ninguna manera un gobierno que diga, no, quiero ser eficiente y todo va a ser privado, el Estado va a ser pequeño y va a ser regular. Eso nunca va a pasar. Entonces es algo que está en los conceptos y lo he vivido porque he estado en el Estado también trabajando. Pequeño comentario, si me permite, en los momentos de presentación, Julio, y hace un momento también, he tenido la impresión de que en el fondo tú crees que las empresas públicas pueden ser exitosas o crees que esa política puede resultar positiva, ¿no? Por ejemplo, al principio te referías al hecho de que gran parte del presupuesto se lleva YPFB, que en realidad no es una empresa que produzca, ¿no? Lo que hace YPFB es comercializar lo que producen los demás, las empresas, a través de sus contratos de explotación y qué sé yo. Entonces es una especie de cáscara, pero lo mismo, sonaba nostálgica la idea de que aquí hay una gran empresa y un montón de enanas. Y hace un momento decías, lamentablemente Mutún es muy pequeña. ¿Te gustaría que sean más grandes? ¿Crees posible que esas empresas, siendo más grandes, puedan realmente tener éxito? Y para mencionar un poco el tema de qué cosa es más y menos popular, ¿no? Creo que es importante recordar que Vargas Llosa, cuando fue candidato a la presidencia, casi la gana, ¿no es cierto?, ofreciendo ajuste y privatización. Y no la ganó porque simplemente se juntaron todos los demás, incluida toda la izquierda y qué sé yo, para apoyar a Fujimori. Y en este momento, el candidato que tiene mayor opción de acceder a la presidencia en la Argentina, Javier Milei, ¿no es cierto?, su argumento principal es pasar la motosierra por el gasto público, privatizar las empresas, reducir el gasto, ofrece en realidad un ajuste estructural, como él dice, más fuerte que el del Fondo Monetario. Y ha ganado con el 30% las primarias y en este momento está con el 37% del apoyo. De manera que parece que hay momentos que incluso en la Argentina, que tiene un chip fuertemente estatal y estatista por el peronismo, incluso en la Argentina, la sinceridad en política puede resultar beneficiosa, rentable para el país, ¿no? Quisiera un comentario sobre esos dos temas. Gracias. Muy bien, antes de darle la palabra a Julio, quisiéramos escuchar a Diego. No, muchas gracias. La pregunta de Walter Guevara es crucial. ¿Qué hacemos entonces? Pero al mismo tiempo es una pregunta quizás muy obvia. Es obvio lo que tenemos que hacer. No hay mucho que inventar. Tenemos que cerrar esas empresas públicas, tenemos que bajar al sector público a 200,000 funcionarios máximo. Es decir, solamente reduciendo estos costos. Es evidente. Sí, si reducimos el costo de las empresas públicas, no recuerdo las cifras bien, pero son 47,000 millones de bolivianos. Es una cosa bestial, ¿no? Es obvio que sabemos el qué hacer. La cosa es cómo lo hacemos. Sabemos perfectamente que si eso se hace, al día siguiente tienes la Plaza Murillo copada. No es tanto saber qué hacer, sino cómo lo hacemos. ¿Es gradual? Por ejemplo, intentando ser gradual, Macri ha quebrado y ha fracasado rotundamente. Se puede ser, digamos, no solo global, sino echar un hachazo en el cuello del país y meterle un 21060 nuevo, novedoso. Yo no lo creo. Yo creo que en todo este tiempo hemos pasado del 94 de 1,5 millones de votantes al día de hoy más de 7 millones de votantes. Es decir, hay una democratización
de la sociedad civil muy grande, que no va a permitir una cosa así, no tiene por qué entender o querer entender que tal empresa pública es deficiente, que en esto que se llama Fondo Indígena nos ha engañado Evo Morales, etc. No tiene por qué entender. Entonces yo creo que realmente es un desafío atroz. Las medidas técnicas políticas se pueden consensuar casi en 24 horas, ¿no? En un escritorio podríamos más o menos definir lo que podría ser este 21060 novedoso. Sin embargo, creo que hay que ser mucho más creativos e inteligentes, ¿no? Para no tener ese golpe social brutal y que el gobierno dure 2 meses, no 3 meses. Es decir, se puede hacer esto gradualmente. Yo creo que eso amerita un análisis serio. No ha dado lugar eso ni en ningún país, diría yo, de manera clara, ¿no? Es muy difícil entrar en eso. A mí me interesa mucho la pregunta de Freddy porque es un libro que he escrito yo, un pequeño libro que se llama Ilusiones del proceso de cambio. Y yo creo que el proceso de cambio ha tenido la fortaleza de irradiar 3 cosas centrales que tienen que ver con esto del nacionalismo del que nos habla. Uno, nos ha retrotraído a 1532 diciéndonos que aquella derrota ya no es derrota, ahora gobiernan los indígenas. Primera derrota que estaba alimentando nuestra psiquis colectiva constantemente y que se revierte. Segundo ciclo de reversión o momento de reversión es evidentemente el robo de la plata, ¿no? La extirpación del cerro rico. Se llevan la plata. No, señores, Evo Morales significa el retorno de esa plata. Ya no la plata, pero sí la estatización de todos los emprendimientos productivos que existen. Es casi volver 300 años y recuperar la plata. Esa es un poco la psiquis colectiva que se va creando. Y obviamente el tercer elemento era el mar, ¿no? Recuperar el mar. Los 3 elementos han sido el móvil de la victoria de Evo Morales, ¿no? Pero obviamente son discursivos, son ideológicos, no tienen plasmación en la realidad. Han jugado mucho con estas ideas, ¿no? Sexys, absolutamente sexys, pero sin correlato empírico, ¿no? Ese es el riesgo enorme que hemos tenido. Entonces, la nacionalización es pues casi retrotraernos a la historia y salir vencedores, ¿no? La plata no se va a España, se queda acá, carajo. Esa es un poquito la lógica, ¿no? Muy bien, gracias. Rona McLean, por favor, pediste la palabra. Muchas gracias. 2 cositas. Una, decir que creo que es importante que se empiece a tomar conciencia que las empresas del Estado no son del Estado, ni son de todos los bolivianos, son de los que las administran. Es una privatización trucha de las empresas que benefician a los que las manejan y punto, ¿no? Eso es algo que deberíamos repetir más seguido porque el título no corresponde a la realidad. No son empresas del Estado, no son empresas de los bolivianos, por el contrario. Más de los bolivianos hubiera sido la capitalización con el 49 o el 51% que se estaban pasando a los ciudadanos bolivianos mayores de 18 años. Pero la pregunta que quisiera hacerle a Julio es, Julio, vamos a figurarnos que mañana tú eres ministro de Hacienda, del análisis de las empresas públicas, de lo que has visto ahí, el déficit fiscal está siendo contribuido seguramente en mayor proporción por las grandes como Yacimientos, Comibol, etcétera. ¿Dónde meterías cuchillo? Corto de privatizarlos, pero digamos, ¿dónde reducirías el excedente de gente y de gastos y qué cerraríamos inmediatamente? Julio, para terminar, puedes cerrar tu presentación comentando lo último. A ver, tenemos que ver una cosa, lo que da pena decir esto, pero lo que he analizado, estas 17 empresitas, son un ápice, Ronald. No significan nada. Nada. O sea, financieramente para el Estado no le significan nada. Lo que le significan es gente. Le significa seguramente, porque tú bien sabes, YPFB no es expansivo en mano laboral, está por el 1,5%, pero estas empresas, yo he hecho el cálculo y tal vez eso tú no sabes, están por el 20-25% de gente, ¿no?
Entonces, de las 20,000 personas que ahorita tienen las empresas públicas, ¿no? Y que son seguidoras de esta gestión, por supuesto que YPFB no debe tener esa misma proporción, o sea, son 2,000, 3,000, porque para los que sepan, o para los que no sepan, o sea, la producción de gas y petróleo no es expansiva en mano de obra, entonces lo que pasa es de que no llega al 1% y no pasa, pero las otras sí, están hasta el 20, 25%. Entonces, de las 20,000 personas que ahora ocupan puestos públicos, que además son puestos públicos, hay otro problema ahí, Ronald, que han sido, por una ley, la ley 466, han sido, no sé cómo te digo la palabra, derivadas a la Ley General del Trabajo, ¿no? O sea, todos los funcionarios que están trabajando en las empresas públicas son de primera clase. Los otros son del Estatuto del Funcionario Público. Ellos se basan en la Ley General del Trabajo. O sea, son 20,000 personas de las 500,000 que son funcionarios públicos que sí son parte de, bueno, no digamos eso, porque hay militares y policías, pero de los 20, hay 20,000 personas que no tienen la misma condición de los empleados de los ministerios, de las alcaldías, ¿no? Ellos son parte de la Ley General del Trabajo. Entonces, y tú sabes bien, a partir de 200 personas de empleados, se arma un sindicato. Imagínate lo que cuesta liquidar una empresa, Rona, imagínate. Es terrible, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que eso es tan minúsculo lo que las empresitas que tenemos ahora, y por eso yo quería demostrar eso también. ¿Por qué? Porque han hecho un esfuerzo tan grande durante tantos años para crear más de 20, 25 empresas que no han hecho nada, Ronald. No han hecho nada. Solo han perdido dinero. Han perdido $600 millones y solo han creado como 15,000 empleos. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve de nada. De nada. Tú tendrías que decir, voy a eliminar estas 20,000 personas. Eso ya es otra cosa. Pero tienes que decir, pucha, es una responsabilidad que tienes que adquirir de otros gobiernos que lo han hecho. Han hecho una agencia de empleo. Una agencia de empleo y además han tenido casi en este tiempo, ¿no? Casi 20,000 millones de bolivianos que han, obviamente, manejado con otros amigos. Han comprado todo. Han mantenido todo. Desde la compra de papel higiénico hasta la compra de grandes máquinas, han hecho todo lo que han querido. ¿Por qué? Porque además ha habido una ley 466 que los ha liberado de todo. Ahora puedes comprar, ya no con la ley 1178, y además te libera de todo. O sea que puedes comprar rápidamente, puedes contratar a quien quieras, ya no estás con la ley 1178, o sea que si eres gerente, te liberas. Solamente si eres no tan amigo del ministro que hay un tema penal o civil, ¿no? Y son muy pocos, o sea, son tan pocos los que han caído en eso, que ha sido negociado tremendo. O sea, lo que ha pasado en este tiempo es eso. Una agencia de empleo, una cadena de proveedores y bueno, finalmente han llegado a tener un negocio completo que es muy difícil de destrozar, ¿no? Muy bien, última solicitud de Walter Guevara. Dos cosas cortitas. No es crony capitalism o capitalismo de amigotes, es la fase o la cara económica del populismo. Yo diría, esto es capitalismo populista. Ahora, ¿cómo nos libramos de ello? Hay una experiencia anterior que fue el aplazo de la UDP.
estamos a punto de ver que va a haber un aplazo de este régimen. No parece por el lado político, porque justamente ha sido muy exitoso su modelo de capitalismo populista. Han generado lo que querían, no era ingresos para el Estado, era apoyo político, o sea, patrimonialismo, clientelismo, todos esos ismos. Entonces, tal vez deberíamos ansiar que todo esto toque fondo de una vez y estar preparándonos, conseguir, como dicen en Tarija, mono viejo no salta en rama seca. Eso fue Víctor Paz. Tenemos a alguien capaz de asumir la responsabilidad una vez que esto toque fondo. Hay equipos políticos, no nos vamos a aplazar otra vez como se aplazó el gobierno de la Yanine. Con esos pensamientos esperanzadores los dejo. Muchísimas gracias a Julio, a Diego, a todos los que han presentado sus opiniones.